relaciones entre las políticas públicas y la educación, el año pasado me refería en general al sistema educativo argentino, porque me parece que es interesante comparar ambos países, eh, para que los colegas mexicanos puedan apreciar similitudes y diferencias tanto en los sistemas establecidos como en las prácticas, porque me parece que esto nos enriquece. El año pasado me refería al sistema educativo en general y este año me voy a centrar en el sistema universitario argentino y quiero aclarar que dentro del sistema educativo argentino, como ya expliqué el año pasado y lo voy a mencionar ahora, los terciarios, o sea, los sistemas de educación de tercer nivel, pero no universitarios, tienen un sistema muy diferente a las universidades, por lo cual no pueden tratarse juntamente. No los voy a tratar este año, espero que si me invitan el año que viene, haría una presentación de este nivel de estudios en Argentina, porque probablemente le interese a la Escuela Superior del Magisterio, porque entre nosotros el magisterio es precisamente uno de estos sistemas terciarios no universitarios que tienen otro tipo de encuadres. Bien, eh, algunas de las cosas que voy a decir ya han sido dichas el año pasado, pero tengo que reiterarlas necesariamente porque son el encuadre, ¿verdad? En primer lugar, presentar a la Argentina que está situada al sur del continente, es un territorio de 2.700.000, casi 800.000 kilómetros cuadrados, en la zona es territorial, no sin contar la Antártida. Eh, es el segundo país más grande de América Latina y el octavo en el mundo, lo cual, por supuesto, es de cierta manera un beneficio. Y también es un país, por su forma alargada, como ustedes pueden ver, que tiene una gran diversidad climática. En el norte es tropical y en el sur es antártico. Tiene una gran variedad geográfica, tiene zonas de selva, zonas de monte, zonas de alta montaña, zonas marítimas, zonas desérticas. Eh, esta diversidad geográfica, que es la base de, en definitiva, de todo lo que sucede en esta región, hace ya de por sí, como puede apreciarse, es difícil de establecer normativas generales porque las exigencias infraestructurales de cada una de estas regiones, de estas zonas geográficas tan diferentes, son también distintas. Por eso, a diferencia de otros países que son desde este punto de vista más homogéneos, la Argentina empieza por tener un problema de infraestructura derivada de su propia conformación geográfica tan diferente, por lo cual se requieren normativas especiales para cada región. Digo, por ejemplo, para atender al cambio climático, para atender a problemas del tipo climatológico, problemas del tipo ambiental, etc. A esto se suma el problema poblacional. Argentina, según el último censo, tiene 47 millones de habitantes. Esta suma está un poco atrasada. Este año hubo un censo, aumentó 1 millón y pico más. De cualquier manera, poquísimo. Es una densidad media de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas del mundo. Eh, y lo peor es que está muy desigualmente distribuida. En este mapa que ustedes están viendo, pueden ver coloreados desde el rosa más claro hasta el granate oscuro, las diferentes densidades, que van desde 12 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad claramente de desierto, a más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en las zonas que están acá, que son, como ustedes ven, muy poquitas, muy pequeñas, y que configuran eh, una zona de superpoblación. Esta desigual distribución, que no solamente no se ha podido arreglar, sino que lamentablemente parece que cada vez se empeora, es un gran hándicap para el sistema educativo en general. Piensen ustedes que
en todas esas enormes zonas de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, que son casi la mitad del país, eh, a veces en varias hectáreas, 100, 200 hectáreas, habita una sola familia con 2 o 3 niños con edad escolar que tienen que andar kilómetros para poder ir a una escuela de estudios primarios, de estudios básicos. Eh, con el frío, porque en el sur son temperaturas muy bajas, eh, o con el calor, o zonas desérticas o zonas de alta montaña como en el norte, esto hace muy difícil la escolaridad primaria. A esto tiene que sumarse que si esos niños logran pasar de escolaridad primaria y quieren ir a la escolaridad secundaria, que en Argentina es obligatoria, tienen que trasladar, ya no pueden vivir, continuar viviendo donde estaban viviendo, sino que tienen que trasladarse a una ciudad, que si bien hay muchas ciudades pequeñas que tienen secundarios, son pueblos, igualmente no son los lugares rurales donde viven, por lo cual eso también es una dificultad que conspira contra el éxito de la escuela, de cumplimiento de la obligatoriedad de los 3 primeros años de la escuela secundaria, y por consiguiente también hace que una cantidad de niños con buena capacidad que podrían acceder a terminar su escuela secundaria e incluso entrar en la universidad, no lo consiguen porque, como vamos a ver, también las universidades tienen una distribución geográfica acorde con esto. O sea, no es culpa de las universidades, tampoco una universidad tiene que estar en un centro poblado por razones propias de su complejidad. Entonces, en primer lugar, quiero señalar que las dificultades que tiene el sistema educativo argentino no dependen de políticas educativas, porque son consecuencia de un problema estructural, geográfico y poblacional que excede y que es difícil de solucionar porque las personas cada vez más tienden a los centros poblados, eh, aún a costa de perder comodidades, porque los centros superpoblados en general están llenos de gente pobre y carenciada. Eh, Tal vez sea muy difícil entender esto para países que tienen una población distribuida más homogéneamente. Para darles un ejemplo, en esta pequeña zona alrededor de Buenos Aires, no sé si ustedes ven, eh, les estoy marcando, pero no sé si se ve. Sí, sí se Eh, ve, ¿Cómo? sí se ve. Bueno, en esta zona, que es lo que se llama el Gran Buenos Aires, muy pequeña, es más o menos como la Franja de Gaza. Uf, Entonces, quisiera comentarles, más allá de todo el problema militar, en el que no voy a entrar porque no corresponde, eh, que hemos visto en las fotos de esta lamentable guerra lo que era el amontonamiento de las ciudades de Gaza, lo que es la superpoblación, más allá de una situación de guerra, que ya es otra cosa. Es decir, el problema de una superpoblación de gente más bien carenciada en una pequeña zona de la cual no pueden salir porque ese es su entorno, es donde pueden conseguir algo de trabajo, aunque no tengan ninguna prohibición. En Argentina no hay ninguna prohibición de ir, pero esas personas están habituadas ahí y no se van de ahí, porque ahí está su medio de vida, hace muy difícil solucionar el problema habitacional. Eh, Esto es importante para también comprender las limitaciones de una política educativa eh, en base a esta realidad poblacional. En segundo lugar, la Argentina, como es lógico, no solamente por esta, si pasan al segundo mapa, por favor, a la segunda diapositiva, es un país federal. Es decir, está compuesto, bueno, como México, ¿no es cierto? Ustedes llaman estados, nosotros llamamos provincias o estados provinciales. Son 24 y la ciudad de Buenos Aires, que tiene un estatuto similar conforme a la Constitución reformada de 1994. También, como ustedes pueden ver, la, la disposición en el mapa de estas provincias o estados está un poco marcando también eh, sus posibilidades. En el sur es una provincia muy rica, tiene
eh, toda una zona pesquera muy importante, tiene zonas muy importantes turísticamente, tiene también una importante cría de ovejas, pero bueno, como ustedes lo han visto en el mapa anterior, está prácticamente despoblada. O sea, es una provincia que tiene, todavía no, por favor, Laje, tiene que vivir de subsidios del Estado. Lo mismo podemos decir de esta Chubut y el Río Negro. La provincia de Buenos Aires, que como ven no es la mayor, pero es una de las más grandes, tiene una distribución geográfica, como ustedes lo han visto, normal en casi todo su territorio, es el territorio más productivo, junto con la provincia de Santa Fe y la de Córdoba, pero tiene el hándicap de la enorme cantidad de habitantes pobres, con escasa preparación, eh, y que no pueden irse porque no tienen capacidades laborales como para ir a otros lugares, hace que sea una provincia que, a pesar de producir una parte muy importante de la riqueza del Producto Bruto del país, necesite permanentemente tener asistencia del Estado en unos niveles muy altos, de tal manera que hay una desproporción y también una tirantez muy grande entre otras provincias que tienen muchos menos habitantes. Es decir, tenemos, por ejemplo, que en la provincia de San Juan, toda la provincia tiene menos habitantes que uno de los municipios de la zona que rodea a Buenos Aires. Entonces, hay una desproporción muy grande que también conspira contra la posibilidad de un sistema homogéneo educativo, porque no se dan las condiciones de homogeneidad. Bien, el sistema educativo, sí, ahora por favor, la próxima. En el sistema educativo nosotros tenemos en primer lugar, tengo que decir, una cuestión constitucional. Eh, la Constitución, es- la Constitución argentina no es originaria, digamos, como unidad, sino que surgió en el año 1853 por el pacto entre las provincias preexistentes, que eran en ese momento estados, diríamos, autónomos. Entonces, en la Constitución hay facultades delegadas y facultades no delegadas. La educación primaria y media es una facultad no delegada. Eh, por lo tanto, quien debe hacerse cargo de eso es cada estado provincial. Las dificultades económicas de los estados provinciales hacen que se creara un sistema de ayudas que se llamaron escuelas Laínez, que son escuelas nacionales, pero que dan una instrucción que correspondería dar a los municipios y a los estados provinciales, es lo que también ha generado siempre una situación de doble régimen, y no solamente de doble régimen, sino que como cada provincia puede tener su régimen, en los niveles primario, secundario y terciario, nosotros no tenemos un sistema nacional de magisterio, igual al de México, por ejemplo, es un sistema nacional, pero en otro sentido, corresponde a cada una de las provincias. Entonces, nosotros tenemos un sistema federal de educación nacional, que tiene que articular 25 proyectos de educación diferentes. Y como las ideas políticas, tanto sobre política general como sobre política social y política educativa, difieren en general y lamentablemente desde que se creó este Consejo Federal de Educación hace 30 años, los resultados no han sido muy beneficiosos para la educación. Y dentro de este marco, lo que sí es importante es que la Constitución misma establece que corresponde a la nación el dictar leyes generales de educación y leyes especiales universitarias. O sea, el sistema universitario argentino, si bien puede ser compartido, existe la posibilidad de que una provincia organice una universidad. El sistema universitario como tal está regido por las leyes nacionales. Aquí sí tenemos un caso de unidad política. Vamos a ver hasta qué punto también esta unidad política dada por la centralidad del poder que dicta las leyes universitarias, eh,
ha sido realmente beneficioso o no, y las disputas al respecto, que hace más de un siglo se suceden, muestran que en Argentina el sistema universitario sigue siendo una cuestión política irresuelta. Eh, con respecto a las leyes generales, o sea, las leyes marco, que marcan también, obviamente, el criterio para la universidad, tenemos esta ley 29.206 del año 2006. Hay 5 puntos que son importantes porque se transfieren al ámbito universitario. En primer lugar, eh, distingue, o mejor dicho, genera un sistema educativo nacional que comprende 2 tipos de instituciones. Todas son de gestión pública porque todas se guían por la misma ley. Las universidades por las leyes universitarias y los primarios, secundarios y terciarios por las disposiciones locales. Pero sí, hay educación pública que es de gestión pública, lo cual quiere decir que es financiada por el Estado, sea el Estado nacional o los estados provinciales, y de gestión privada, que son financiados por fondos privados. Lo importante de esta ley es que ratifica algo que ya se venía haciendo, pero ahora de una manera mucho más sistemática, unifica los sistemas sin distinguir, por lo tanto, lo privado de lo público como gestión, porque a ambas formas les exige el cumplimiento de las mismas normativas. El segundo punto establece la categoría de docente para cada nivel y sus correlativas compensaciones laborales y exigencias de formación. No existía antes una categoría, digamos, de habilitación obligatoria acerca de qué es un docente primario, secundario, terciario o universitario. Al unificar la categoría de docente para cada rubro, si bien para la universidad yo considero que es beneficioso, sin duda, no deja a criterio del estatuto de cada universidad, porque ese es el problema, ¿no? Ya lo vamos a ver, sino que esto ya se establece por ley. Tal vez a nivel primario, secundario y terciario se generen problemas y rispideces por, como he dicho, las diferentes legislaciones locales. Pero con respecto a la universidad, que es lo que vamos a hablar hoy, esta exigencia de la ley de generar una única categoría de docentes con iguales exigencias de cualquier universidad que sea, pública, privada, extranjera, mixta, etc. En tercero, hay un principio que se considera constitucional y la ley lo establece, la igualdad educativa y la calidad de la educación. Es decir, hay un mínimo básico que establece esta ley para toda la educación y naturalmente también para la educación universitaria. Eh, es- Esto es lo que quiere decir igualdad educativa. Igualdad educativa es que las exigencias tienen que ser iguales de tal manera que un niño que sale de una escuela primaria en la provincia de Jujuy tenga una formación en cuanto a los estudios primarios de igual competencia que la que tenga un alumno de la ciudad de Buenos Aires o del sur, o de Santa Cruz. Y al mismo tiempo que la calidad de la educación sea similar. Como dije, esto depende en su cumplimiento de las articulaciones de las políticas locales con la federal y no siempre, lamentablemente, esto ha sido, diríamos, satisfactorio. En cuarto lugar, autoriza y promueve el uso de las nuevas tecnologías. Esto me parece muy importante porque fue muy discutido y también fue ocasión de algunos actos de corrupción, lamentablemente, en el manejo de los fondos para comprar tecnologías, algunas de las cuales no estaban muy claros si servían, no servían, etc. La pandemia obligó prácticamente a todas las instituciones de todos los niveles y en todo el país a usar el sistema telemático. Y esto, por un lado, tuvo la ventaja de que obligó a todas las instituciones públicas, privadas, nacionales, provinciales, etcétera, a adaptarse al sistema telemático. Pero por otro lado,
aunque yo pienso que también es positivo porque siempre es bueno conocer las carencias, mostró la importancia de la brecha tecnológica. Es decir, eh, se vieron, ya lo había hecho el gobierno de Cristina Fernández, tal vez por razones comprensiblemente políticas, eh, había donado 2 millones de computadoras manuales en un país de tan poca población como Argentina. 2 millones es mucho, en México no sería nada, pero acá es mucho. Sin embargo, se detectó que al cabo de 2 años o no funcionaban o los padres de los alumnos las habían vendido para comprar otras cosas, o los alumnos las usaban para jugar y no para estudiar. En otras palabras, hemos aprendido que la tecnología no sirve si no hay una previa preparación y una razón de su uso. De alguna manera, la pandemia nos ha obligado a mejorar el análisis de este aspecto, y aunque no va a ser objeto de mi charla, creo que también es interesante comparar esto con lo que ha sucedido en otros países. Lo hemos hecho en algunas reuniones de FEPAI. Creo que es bueno para saber cómo continuar, porque el régimen mixto, telemático y presencial, parece ser que se impone, y tenemos que aprender bien cuáles son los beneficios y los límites y los peligros del uso del Internet. Y en quinto lugar, una cosa que también parece importante es darle un marco legal a la educación no formal. Hay una educación no formal desde la niñez hasta la vejez. Eh, y también en esto hay muchos aprovechamientos positivos de las capacidades de niños que no han terminado su escuela, por ejemplo, aprender alguna práctica laboral que no les exija tener un título de secundario, por ejemplo, que no lo tienen, difícilmente lo van a tener, o para personas que se han jubilado y que ya no van a ir a la escuela a tener un título si no lo tuvieron, pero cuyos remanentes pueden ser útiles. Y de esta manera también se ha dado un lugar a lo que se han llamado las universidades de tercera edad, que no son propiamente universidades en el sentido técnico de la palabra, pero sí dan una instrucción de tipo de nivel superior a personas mayores, sea que no han podido estudiar o que han estudiado otras cosas. Mi experiencia, o lo que también he visto, es que este tipo de instituciones tiene una gran importancia social como contención social a todos los problemas de la vejez. Las personas que se jubilan y no tienen una alternativa, sobre todo los varones, terminan siendo una molestia en su casa, terminan deprimiéndose, generando situaciones de demencia senil. Yo he sido voluntaria durante varios años, cuando era joven, claro, en uno de estos grupos de asistencia a tercera edad, y lo he podido apreciar, ¿sí? Cómo las personas que no tenían eh, algo que hacer o una motivación que les importara, o que fracasaban en ese intento, como nos ha sucedido a personas del grupo, donde hemos tenido también algún suicidio, muestra que la educación no formal es importante y tiene que entrar en el sistema y no quedar librado de cualquier manera a lo que cada uno pueda hacer. En este caso era un hospital que tenía un servicio de psicología y psiquiatría para personas mayores, y generó, por que yo me estoy refiriendo, por iniciativa de su director, un programa con profesores que enseñábamos diversas cosas. Mi experiencia es que es muy positivo, eh, pero que también depende mucho. Por ejemplo, se acabó cuando el director dejó y vino otro director que no le interesó. Es decir, al no tener una cobertura, estas cosas no tienen continuidad. Bien, este sería entonces, espero que haya quedado claro, si no ya me preguntarán, el marco general del sistema universitario. Paso ahora entonces propiamente al sistema universitario. El sistema universitario está regido, como acabo de decir, por leyes universitarias. La primera ley universitaria fue dictada en 1885 y se la llama Ley Avellaneda, porque fue el presidente Avellaneda el que la propuso. Es una ley muy corta,
y que fija, diríamos, en general, en 4 o 5 artículos, los principios para el sistema universitario. Pensemos que en ese momento había solo 2 universidades en Argentina, la de Buenos Aires y la de Córdoba, que habían sido provinciales, o sea, estaduales, en su comienzo a principios del siglo XIX, y que con la Organización Nacional definitiva de 1853 pasaron a ser nacionales. Eh, Estos artículos establecen para la universidad principios educativos similares a los de la Ley 1420 de Educación Común y Tutor, también llamada Ley Cervantes. La gratuidad, en la medida de lo posible, la obligatoriedad, la autarquía, o sea, el manejo económico, en el caso de las universidades. Estos principios, de alguna manera, se cumplieron y de otra manera también, no del todo, porque se generó una especie, usando una palabra que en Argentina está muy, muy común, casta, una casta político-académico que tenía que ver, sí, con una tesitura política conservadora, pero sobre todo y fundamentalmente eran grupos de autopertenencia que generaban sus propios sucesores. Es decir, una persona tenía una cátedra, formaba a sus sucesores y luego elegía a sus sucesores, y si bien había, digamos, elecciones, concursos eh, públicos, que solo se presentaban o solo tenían verdaderas posibilidades las personas que habían estado en la cátedra, precisamente porque eran las que tenían experiencia. Los que no habían estado en la cátedra era muy difícil que pudieran acceder. Entonces se generaba una especie de élite, un grupo de élite que se autoabastecía, pero que al mismo tiempo no progresaba, no se modernizaba, porque cada profesor seguía los lineamientos del anterior y el anterior los del anterior, con lo cual se consideraba que la educación universitaria estaba muy atrasada, lo cual era cierto. El movimiento reformista de 1918, que se extendió por toda América y en México llegó en 1922-23, ¿no? Eh, lo que se propuso fue precisamente, y algo que no, a veces cuando se hace una lectura desfasada, se interpreta desde luces de opciones políticas muy posteriores, eh, eh, diríamos, de posguerra. eh, no tuvo por objeto ninguna cuestión política propiamente dicha. Eh, en realidad, los revolucionarios del 18 pertenecían a diferentes categorías políticas. Eh, lo que querían era, diríamos, tener una posibilidad de gobernar la universidad, es de entrar en el gobierno de una manera que no fuera ese régimen tan estricto del todopoderoso señor que era el titular de una cátedra y cuya sapiencia en la materia nunca se podía discutir. Lo que ellos querían no era bajar el nivel de la educación, como a veces, es decir, lograr un ingreso irrestricto, cosas con las que se ha vinculado, y esto es muy importante porque hemos equivocado cuando, año 2018, se celebró el centenario. Yo he leído una cantidad de cosas erradísimas acerca de lo que fue el movimiento de 1918, y como digo, fue modélico en toda América, fue modélico también para México, para Chile, para Perú. Eh, por lo menos en Argentina, el origen era el deseo de modernizar y mejorar la calidad, y de ninguna manera se pretendía una especie de ingreso restricto con los que saben, los que no saben. Al contrario, lo que se pedía era mayor exigencia. Yo estudié especialmente la figura de Osvaldo Ludet, un médico que fue el primer presidente de la Federación Universitaria Argentina en el 1918, y todo lo que él proponía antes y todo lo que pidió antes, siendo un alumno, digamos, ya avanzado, precisamente era eso, era la discusión acerca de que sus profesores no sabían lo que ellos consideraban que tenían que saber, y querían más exigencias, no solamente para los profesores, sino también para los alumnos, que los alumnos no pasaran los exámenes sin saber, o sin saber lo suficiente, o sin estar
al día con las novedades que había en otros países, fundamentalmente en este caso con Francia, que tenía en este momento la Facultad de Medicina más modélica en Argentina. Eh, por lo tanto, el sistema de cogobierno tenía que ver con el hecho de que los profesores y los graduados querían tener una injerencia para evitar esta casta, digamos así, que se autogobernaba, se autocreaba, que era la de los catedráticos, y por eso es por lo que pidieron autonomía. Es decir, que el rector y el Consejo Superior, formado por representantes de todos los estamentos, pudiera resolver sin que nadie, ningún presidente, ni ningún poder ajeno, les cuestionara. La autonomía no significó nunca autonomía económica. Esto también es un error. Tampoco significó que pregonaran la obligatoriedad de la enseñanza universitaria gratuita, absolutamente gratuita, y mucho menos de ingreso gratuito. Es todo lo contrario. La autonomía lo que quería decir es autonomía académica, que los cuadros del Consejo Superior formados por representantes de todos los estamentos decidieran y no viniera nadie, por ejemplo, algún funcionario del Ministerio de Educación, a imponerles algo contrario. Este sistema, en realidad, como digo, si bien fue apoyado por el presidente Irigoyen, no fue una cuestión que el gobierno tomara como una bandera propia. Fue apoyado, como es normal, porque muchos de los jóvenes eran del Partido Radical, el partido del presidente Irigoyen, pero también porque estaba dentro de su línea política en el sentido de modernizar también los radicales, ya desde 1916, o sea, cuando habían ganado el gobierno, querían modernizar las estructuras del país. O sea que era más bien una cuestión de modernización y de una mejor distribución de las competencias, pero siempre una competencia de excelencia. Hoy cuando hablamos de una universidad de excelencia, como dice el rector de la Universidad de La Matanza, hay muchos que se tapan la nariz, ¿no? Para decir algo. Sin embargo, el criterio de excelencia académico es un criterio que presidió este importante movimiento. Esto es importante decirlo. Y la legislación siguió en esa línea, cogobierno, autonomía, hasta que vino el régimen justicialista, el partido político fundado por el general Perón, que asumió la presidencia en 1945, y con un criterio político totalmente diferente, dictó dos leyes que cambiaron totalmente la estructura universitaria argentina. Una ley de 1947 que era de tendencia estatista, es decir, a diferencia de toda la legislación anterior que agregaba por el cogobierno y la autonomía, esta ley consideraba que el gobierno central, el gobierno nacional, tenía que darle una función social a la universidad y esa función social la determinaba el Estado federal, el Estado nacional, no cada universidad. Se empeoró esta situación con una ley de 1954 en que prácticamente se abandonaron todos los principios reformistas e incluso se estableció la obligatoriedad de enseñar la doctrina peronista, la doctrina justicialista, en todas las universidades. Este doble modelo, el modelo radical y el modelo peronista, para decirlo en términos políticos de la época, es decir, son, son tan opuestos que son inconciliables, ¿no? Aplicados de una manera pura no pueden aplicarse los dos a la vez. Han transitado toda la historia política, por un lado, y política científica, por otro lado, y política universitaria, por otro lado, hasta el día de hoy. Esto es interesante porque muestra cómo cada universidad hoy se posiciona a favor de uno o dos de los sistemas, siendo incluso nacional y recibiendo los fondos del mismo Estado.
la politización no tiene que ver, y esto también me parece importante destacarlo, con las formas actuales de estos partidos políticos. Tiene que ver con una tradición que inauguraron en 1918 y en 1945 dos líderes, Irigoyen y Perón, que tenían ideas contrapuestas, pese a todo lo que se diga en otro sentido, acerca de algunas coincidencias que sin duda son reales, en esto tenían ideas absolutamente contrapuestas. Eh, Personalmente, he estudiado un poco el tema, tengo la sensación de que Irigoyen no necesitaba ser estatista porque la gran mayoría de los docentes, alumnos, etcétera, universitarios, si no eran radicales, no eran contrarios al radicalismo. O sea, había una legitimidad de base que no tenía el peronismo, que era minoritario en, en esta época, y entonces la única manera en que tenía el gobierno de imponer su criterio era precisamente a través de una ley estatal. Hoy eso ha variado. Hoy es todo muy variopinto y no podemos interpretar, y esto lo digo porque también a veces se ven estos modelos de una manera muy parcial, muy blanco y negro. No podemos hoy interpretar los problemas de la política científica y universitaria argentina con estos criterios. Bien, el gobierno de Perón cayó en 1955 y en 1955 se dictó un decreto que anuló las dos leyes anteriores y volvió al sistema de las leyes radicales y, por otra parte, por primera vez se reconoció la posibilidad de la existencia de universidades privadas que para lograr su acreditación tenían que cumplir con determinados requisitos. Pasamos entonces ahora, esto es lo que podríamos llamar el marco inicial de la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX tenemos algunas legislaciones más recientes que son muy importantes. La más importante es la ley de 1958, llamada Ley Frondizi, por el presidente quien la impulsó, que reconoció el sistema de universidades privadas y el modo en que los estudios universitarios privados pudieran ser reconocidos con el mismo, eh, con el mismo valor que en las universidades. Esto fue una lucha muy enconada. Yo diría, se habló de laica y libre, como las dos universidades privadas que iban a surgir, obviamente, eran las que ya, las dos instituciones que ya tenían estudios, que luego fueron la Universidad Católica y la Universidad de los Jesuitas y la Universidad de El Salvador, que siempre se entendió que era como una especie de lucha entre el laicismo y la educación católica. Esto pudo haber sido en ese momento, no lo discuto. De hecho, yo viví esa época, me acuerdo que era chica, y era un poco la idea, ¿no? Que los que estaban con la enseñanza libre eran todos clericales. En ese momento es cierto, todo el clero argentino y todas las instituciones estaban a favor, es lógico. Pero luego yo creo que en realidad la disputa ha tenido entre las universidades privadas y universidades públicas, ha tenido que ver con otros criterios. En primer lugar, el criterio aducido por creadores de universidades privadas que ya no son confesionales, que son la mayoría de las universidades privadas actualmente no son confesionales, hay muy pocas confesionales, eh, que son en general universidades creadas por el clero argentino. Más que eso, creo que era una cuestión entre la cuestión entre liberales y antiliberales, o sea, la cuestión de la posibilidad de crear instituciones eh, privadas, con fondos privados. Me parece que este es el punto, ¿no? Es decir, la cuestión del estatismo peronista inicial de 1945 se transformó en una cuestión de tipo político según la cual el liberalismo y el neoliberalismo son contrarios a la inclusión social y a la función social de la universidad y por eso se oponen a las universidades privadas. Las universidades privadas eh, aducen que justamente para esta función social ya están las públicas y que lo que ellos hacen es, en todo caso, una educación de excelencia. Es muy difícil saber los resultados de las propuestas de cada grupo, si realmente la universidad pública logra la inclusión social que pretende
lograr, a juzgar por el pésimo resultado de la educación argentina, no digo en la universidad, sino las últimas pruebas PISA, estamos en un lugar 66 sobre 82, o sea, una cosa increíblemente mala. Y por otro lado, no sé hasta qué punto puede decirse que realmente las universidades privadas han logrado todas, algunas sí, sin ninguna duda, el nivel de excelencia que pregonan. De modo que es bastante difícil saber esto. Eh, a esta Universidad Frondizi, que volvió de alguna manera al preceptos del 1918, se sucedió la ley de 1974 llamada Ley Italiana, que transforma la universidad en un proyecto político nacional de izquierda. Vale la pena decir que Italiana, por ejemplo, que actualmente porque ya se va, es el ministro de Defensa, fue un subversivo, una persona que se reconoce como guerrillero, incluso puso una bomba en un bar eh, y murieron dos personas, destruyeron el bar, no sé qué cantidad de heridos. Es uno de los hándicaps que ha tenido su gestión siempre. En ese momento, justamente, cuando él propuso eso, había sido liberado porque estaba preso por causa de esta bomba y logró esta ley. eh, y por lo tanto, de alguna manera, y yo creo que equivocadamente, eh, estos principios que hablan de proyectos políticos nacionales a cargo, han sido vinculados a una izquierda terrorista, porque algunos de sus creadores, como Tayana, lo eran. Me parece que hay que ser más ecuánimes y diríamos, diferenciar ambas cosas y discutir desde una base teórica sin hacer mención de personas, porque claro, para eh, desafectar a una ley como esta, con estos criterios, bastaría decir, bueno, fue inventada por un terrorista, alguien que mató personas con una bomba. Y esto no me parece correcto, porque hay ideas detrás. De la misma manera, para digamos, apoyar las leyes de Frondizi, bastaría decir, Frondizi fue un gobierno nacional verdaderamente elegido por el pueblo, no fue terrorista, no fue guerrillero, no fue subversivo, y encima lo echaron precisamente porque quería ser un presidente autónomo. Eh, Esto también es verdad, pero no es un argumento para aprobar sin más los criterios de la ley de 1958. Es decir, me parece que en Argentina todavía falta la madurez política suficiente como para conversar seriamente sobre las posibilidades, las fortalezas y las debilidades de ambos modelos. El gobierno de Raúl Alfonsín, después de la vuelta a la democracia, al término del gobierno militar, generó dos leyes muy próximas una a otra, cuyas características son que, en primer lugar, restablecieron el régimen de las leyes de Florencio. O sea, restablecieron el criterio antiguo radical del cogobierno y la autonomía. Y además establecieron un régimen de financiamiento nacional para evitar, supuestamente, las arbitrariedades en la asignación de fondos a las universidades. Personalmente coincido con la necesidad de que haya un régimen de financiamiento. Es una ley que se dictó en momentos también difíciles, con mucha contra también tenía el gobierno de Alfonsín y tuvo un final económico desastroso, eh, pero la idea de un régimen de financiamiento unitario con criterios unitarios me parece que es válida y en ese sentido creo que otras leyes posteriores que han hecho diferencias, a veces arbitrarias, no han sido convenidas. En definitiva, lo que yo puedo decir, como llegamos al finales del siglo XX, peronistas y radicales tienen ideas contrapuestas sobre la universidad y nunca lograron acuerdo. Pasemos entonces al siglo XX, a la actualidad. En la actualidad tenemos, en primer lugar, un marco. A ver, la próxima.
La próxima diapositiva. Bien. Tenemos un marco que es la Ley de Educación Superior del 2015. En realidad, estas disposiciones actuales son consecuencias de una, una ley marco de educación general que se dictó con anterioridad, pero que prácticamente tuvo demasiadas dificultades, nunca terminó de aplicarse, y en consecuencia de eso hubo también, eh, llevó más de 10 años, una discusión sobre una discusión de tipo legal para dictar una ley actual para el sistema universitario argentino que no estaba de acuerdo en función de lo que yo dije al terminar. Es cierto, terminamos en el siglo XX sin un acuerdo con dos modelos muy diferentes, muy difíciles de acordar y, por supuesto, con escasa o nula voluntad de hacerlo por parte de los representantes de cada grupo, porque tienen un electorado que los vota precisamente porque tienen esas ideas y no les puede cambiar tan fácilmente. Es decir, el electorado tiende a ser blanco o negro, no distingue matices, la mayor parte, la más media del electorado. Entonces, es muy difícil que un partido político que esté jugado al gobierno y a la autonomía empiece a reconocerle al gobierno o al Estado esta injerencia en la universidad, porque sus votantes no esperan eso. Y lo mismo al revés. De modo que eh, ha sido difícil. Yo creo que la ley de educación superior de 2015, más allá de que no se está aplicando, se ha aplicado muy poco, creo que ha tratado de lograr de alguna manera un mix entre ambas tendencias, precisamente por esta dificultad que digo que esta ley no funciona. Es decir, dice que la educación superior es un bien público y un derecho personal y social. En teoría nadie discute esto. La cuestión está en cómo se implementa. Para implementarlo, acá viene el primer punto, se propone la supervisión del Estado. Cuando el Estado está gobernado por un partido es una cosa, cuando está gobernado por el partido de signo contrario es otra. Eh, Cuando se dijo que en materia de supervisión del Estado gobernaba el kirchnerismo. Hoy gobiernan los libertarios, para gobernar a partir de pasado mañana los libertarios. Entonces, la supervisión de ambos va a ser muy diferente. Es un hándicap de esta ley el haber establecido como único sistema de control la supervisión. Que el Estado tenga obligación de supervisar está correcto y es normal. Tiene obligación de supervisar todo. Pero que eso tenga prioridad tiene la dificultad de que va a ser muy distinta la supervisión y los resultados según el signo político del gobierno. Establece otro principio que me parece excelente, igualdad de condiciones. Es decir, las condiciones tienen que ser análogas para todas las universidades. No puede hacerse distinciones que una universidad tiene que poner condiciones que otra no tenga, etc. Pero uno de los elementos de la igualdad de condiciones, además de la gratuidad, fue el ingreso irrestricto. Y acá hay que decir que tanto ese sistema de la absoluta gratuidad como el sistema del ingreso restricto han sido dos puntos que yo me atrevo a calificar de nefastos para la universidad pública. En primer lugar, porque la gratuidad significa, con el ingreso restricto, significa que una universidad puede llegar a tener 300 o 400 mil alumnos que ingresan estrictamente, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires, para los cuales tiene que tener profesores que paga el Estado y cuyo rendimiento no está garantizado. En estos momentos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hay estudios que establecen que el promedio de permanencia de un alumno en un año universitario es de 7 años. El sistema así no sucede. Voy a referirme a esto, hay algunos estudios al respecto. Pero ahora quiero decir un poco más, si podemos pasar a la próxima diapositiva,
sobre el sistema universitario. El sistema universitario establece el cogobierno, la autonomía, estos principios que hemos dicho, etcétera, y el financiamiento a cargo del Estado, y establece también lo que podríamos llamar las áreas, digamos, lo establece no de una manera, eh, diríamos, apodíctica, pero sí de facto, lo que podríamos llamar la zona de influencia de las universidades. O sea, a qué zonas geográficas del país va a atender y puede la universidad generar sedes y dónde no puede. Sería justo que una gran universidad, por ejemplo, como la Universidad de Buenos Aires, pusiera sedes que le robaran el alumnado a provincias pequeñas como Misiones o como Jujuy. Entonces, hay un sistema que evita que suceda esta especie de cooptación de las universidades grandes que terminan tragándose a las pequeñas, pidiendo realmente un federalismo educativo en materia universitaria. Acá están marcadas las universidades, como ustedes ven, y las áreas de influencia. Por razones lógicas, las áreas de influencia acá, este pequeño de acá es el AMBA, el Gran Buenos Aires. Como ustedes ven, hay una gran cantidad de universidades con un área muy pequeña que está compensada por la enorme densidad poblacional. La Universidad Nacional de La Matanza, por ejemplo, que es una de estas universidades, pertenece a lo que se llama el Partido de La Matanza, tiene más de 2 millones de habitantes. O sea, un poco menos que la ciudad de Buenos Aires, donde hay varias universidades, bueno, además de la nacional, hay otras universidades privadas. Entonces, este sistema, de alguna manera, eh, es fáctico y en otro sistema, en otro sentido, es legal en cuanto a que no se autoriza la creación de sedes fuera del área digamos, de competencia. Esa área de competencia está marcada precisamente por la existencia de universidades. Cuando no existían las universidades, estas universidades del sur, la Universidad Nacional que está acá, de Bahía Blanca, ocupaba todo esto, digamos, era su área de competencia. Ahora se han creado otras universidades, el área de competencia ha quedado reducido a esto. Esto es fáctico. De cualquier manera, que haya un área de competencia me parece que es legítimo y que pasemos ahora al inicial. Acá están las densidades de las universidades. Como ustedes ven, en toda la zona más poblada del país está la gran cantidad de universidades, y si nos vamos al sur, prácticamente hay muy pocas. Eh, la, la, Actualmente la Argentina tiene 131 universidades, 66 son de gestión pública, 63 de gestión privada, hay una internacional y una extranjera. De cualquier manera, es interesante decir, aunque este dato no lo pongo porque simplemente en general, que entre el 78 y el 83%, según cómo se mira, del alumnado está en las universidades nacionales, ya públicas, de gestión pública, y el resto en la gestión privada. Eh, ¿Por qué tantos en la educación pública y por qué tantos en la privada? Tampoco, con tantas universidades, casi la misma cantidad. Naturalmente, las de gestión privada son pagas y las de gestión pública son gratuitas. Y además son discrecionales. Y además, prácticamente es imposible, cosa que en la privada puede ser, impedir la continuación de los estudios de un alumno que no. Entonces, hay una enorme cantidad de alumnado con un no proporcional rendimiento en terminar la carrera y obtener un diploma. Hay un estudio muy importante que se hizo en el año 2013 y lo hizo el rector de la Universidad Nacional de La Matanza. Yo considero que es un estudio que deben leer y conocer no solamente los gestores
de la educación universitaria argentina, sino en general de toda Latinoamérica, o del mundo, porque lo que discute me parece radicalmente importante. En primer lugar, la idea es que no se trata de pensar en una cuestión de marketing y economicista, pero que un mero criterio racional o de sentido común establece que en un país donde nunca sobran los fondos, tiene que haber una relación entre el dinero que se les da a las universidades y el producido académico de dichas universidades. Y trae una lista, en ese momento creo que estudió, no la 66, pero por lo menos la mitad, donde muestra que estos criterios no se cumplen. Curiosamente lo hace porque la Universidad de La Matanza sí lo. Una de las cosas que la gestión de este rector, que lleva muchos años y luego fue otro rector, pero de la misma línea, es convertir a la Universidad de La Matanza, que está en una zona muy carenciada, muy pobre, muy desprestigiada, eh, convertirla en una universidad de excelencia. Como un ejemplo, una anécdota. Cuando era presidente, en su segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner fue invitada a la Universidad de Harvard para dar una conferencia de tipo político. Claro, en Harvard había muchos argentinos no partidarios y le hicieron una serie de preguntas bastante insidiosas. Ella se puso nerviosa y dijo esta frase muy desafortunada. Chicos, acá estamos en Harvard, no en La Matanza. Un desprecio para las universidades del cono suburbano, creo que la Universidad de La Matanza lo tomaron muy mal, y a pesar de que este, he tratado de poner paños fríos, me consta porque yo, yo tengo actividades en la Universidad de Matanza, tenía proyectos en ese momento que estaba dirigiendo. Una de las cosas que se dijeron es, el rector tiene que desautorizar semejante. Bueno, el rector se limitó a decir que no había sido muy feliz la forma de la presidencia. No es anécdota, sino real. Al año siguiente, la Universidad de La Matanza recibió el 35% menos de los fondos. Solo por esta palabra que no cumplió las expectativas digamos, del alumnado y sobre todo los profesores, de que criticara abiertamente las palabras de la presidente, simplemente por haber dicho que no había sido una frase feliz o algo así, le bajaron un 35%. En esa ocasión, con el 35% menos, decidieron seguir no solamente los planes que tenían, sino aumentarlos. Y entonces generaron todo un estudio acerca de la relación de un rendimiento de excelencia con los fondos. Y curiosamente ahí salió esta publicación, donde muestra claramente que hay sistemas universitarios nacionales que son inviables. Y publicó este libro en el año 2014. Uno de los puntos que ponía como consecuencia, al mirar, porque ahí están las cifras, la desproporción y la enorme cantidad de dinero, era que la Universidad de Buenos Aires, la UBA, no era viable con esas cifras. Un escasísimo rendimiento, una permanencia in eternum de los alumnos y una enorme cantidad de dinero gastado. Curiosamente, en el mismo gobierno de la presidenta que había hablado mal de La Matanza, que había sido tanto efectiva, la Universidad de Buenos Aires recibió el 30% menos, pero no como castigo a la universidad, que era básicamente kirchnerista, sino porque no alcanzaban los fondos. Es decir, no le podía pagar a todos y tuvo que bajar a las que les pagaba más. El resultado de eso fue que desde entonces hay una cantidad más o menos de un 80%, entre un 70 y un 80% de profesores de hecho, pero en realidad no son profesores, sino que son ayudantes, que están a cargo de las clases, porque son gratuitos. La universidad gasta los fondos en otras cosas. Entonces, el problema
de la universidad en cuanto a su rendimiento y su costo sigue siendo un arduo problema que está ahora en el tapete porque por primera vez en muchísimos años, probablemente desde el gobierno de Frondizi, se está planteando como un problema político. Bueno, ¿qué pasa con el dinero que damos? ¿Qué pasa con la gratuidad? Justamente en un interview o en una entrevista que me hicieron en la Universidad de La Matanza para un día que realizaban una serie de actividades académicas, se planteó el famoso tema de la gratuidad de las becas. Y yo dije que la gratuidad de la enseñanza, que ahora se pregona como una bandera política, fundamentalmente de los grupos de izquierda, pero también de otros, en realidad tiene una larga historia en Argentina porque la propuso en 1880 la ley Santa, en 1420 la ley Santa. La obligatoriedad y la gratuidad. Hay una cosa que está clara. Algo no puede ser obligatorio si no es gratuito. Entonces, la gratuidad de la enseñanza tenía que ver en el régimen que pensó Sarmiento con la obligatoriedad y así funcionó. Funcionó para la educación primaria, funcionó para la educación secundaria y no funcionó para la educación universitaria porque en la educación universitaria no se puede aplicar el principio de la obligatoriedad. Entonces, está claro que la gratuidad de la enseñanza universitaria no es correlativa de la obligatoriedad. Y una de las razones fundamentales de la gratuidad, que es la obligatoriedad, ha desaparecido. La gratuidad se tiene que fundamentar de otra manera. Y acá está el problema. Lo que yo opino, y lo digo, y lo diré aquí, y lo diré todas las veces que pueda, es que en el mundo que vivimos nada es gratuito. La educación no es gratuita, porque el profesor cobra, el alumno cobra, perdón, el maestro cobra, el técnico que nos está trabajando para esta, eh, para esta transmisión cobra. Lo que pasa es que quien no lo paga es el beneficiario, pero se paga con los fondos públicos. Sí. Y los fondos públicos están formados por los fondos que aportan las personas que trabajan, las personas que cumplen con pagar los impuestos, o las personas que consumen en el país y pagan el IVA. O sea, no van al extranjero a buscar todo, sino que compran producto nacional y pagan el IVA, el impuesto de valor agregado. Entonces yo creo que hay una cuestión de honestidad que no se está planteando y que es que quien recibe algo gratis tiene que tener conciencia de que otro lo está pagando por él. Y por lo tanto no es dueño de lo que recibe. Tiene que responder a las expectativas de aquellos que pusieron dinero para que él pudiera tener este beneficio gratuito. Y lo digo no solamente en relación a la educación, sino en relación a todo. Una persona que consigue un medicamento gratis tiene que pensar si realmente lo necesita, o es un capricho, o es una comodidad, o es algo porque alguien le dijo, ah, pero esto está muy bueno, entonces, y exige que sea gratuito. Tiene que ser consciente de si realmente necesita ese medicamento, pensando que tal vez él está tomando un medicamento que no necesita y haya un hospital que de pronto no tenga suficientes jeringas. Entonces, esto me parece muy importante. Un alumno que recibe una educación gratuita tiene que responder a eso. No puede sentarse en los laureles de su educación gratuita y quedarse 7 años en una cátedra para aprobar un examen. O presentarse 5 o 6 veces seguidas a un examen sabiendo que no estudia. Eso no es cierto. Y un país en el cual tengamos una educación en que los alumnos se acostumbran, como ha pasado aquí lamentablemente, a pasar de grado o de año por lástima, por razones, por supuesto, de que no se puede hacer porque el chico sufre si vuelve a repetir. El resultado es que hemos pasado a de un sistema coherente donde la gente aprendía, a un sistema en el cual la gente termina el secundario
y no tiene comprensión de la lectoescritura. Y esto también pasa en México Así es. y pasa en otros países. Entonces, aquí hay algo que hay que revisar profundamente, porque en la universidad se está recibiendo personas que no están capacitadas para entrar en la universidad. ¿Y qué es lo que hace la universidad? Les da un suplemento de 2 horas. Al principio era un año, ahora son 2, eran 2 y ahora creo que van a ser 3 digamos, de ingreso. O sea, tienen que hacer con otro profesor de nuevo el mismo gasto que tendrían que haber para aprender lo que no aprendieron en el secundario. Entonces aquí hay una situación que arreglar. Paso ahora a cómo se autorizan las universidades. Las universidades se autorizan de la misma manera para todos. Hay un sistema nacional de educación universitaria, CONEAU, que fue creado en 1995 y fue reacomodado en 4 direcciones. Dirección de Evaluación Institucional, de Acreditación de Carreras, de Desarrollo, Planeamiento de Relaciones Internacionales y Dirección de Administración. La más importante, por supuesto, es la primera. En general, yo diría, por experiencia que tengo personal y de colegas, que funciona bien. Y funciona bien porque, si bien el Estado tiene alguna injerencia, no se ha politizado demasiado porque son las mismas universidades que proponen a los miembros de estas comisiones y de estos departamentos, y por lo tanto tienen un interés propio en que no pasen, que no haya competencias desleales, que no pasen situaciones. Y por ejemplo, para contarles una anécdota, la Universidad de Buenos Aires, cuando surgió la CONIAU, se quejó, no quiso y consiguió un amparo para no tener que acreditar carreras de grado. Bueno, esto ha cambiado un poco, pero durante muchos años la UBA no acreditó. Cuando tuvo que acreditar carrera de posgrado, también muchos consideraron que estaban haciendo algo porque querían, de buena voluntad, pero que no lo habían. Una colega, en una acreditación de un posgrado de historia, una colega de otra universidad, fue nombrada, estaba en la comisión de acreditación, me contó que estuvieron viendo en la comisión varias presentaciones de posgrados en el área de historia. Me decía, Celina, lo peor que no podíamos creer que estuviera tan mal presentado, lo presentó la UBA. Una universidad cualquiera, no sé, la de Jujuy, la de Salta, no se hubieran atrevido a eso. Había cosas enteras que estaban copiadas una de otra sin responder exactamente. Había formularios que no tenían firma, no se sabía qué funcionario lo había autorizado. Lo rechazamos. El caso es que después que la UBA tuvo 2 o 3 carreras que no le acreditó a la CONEU pese a su prestigio, entendió que hay un consenso en el cual el sistema federal funciona y que una universidad no se puede robar, eh, sentirse por encima del sistema universitario. Esto me parece positivo. Me parece positivo también para la UBA. Bien, pasemos ahora al siguiente. En este sistema, para las carreras de grado, hay como un doble sistema de exigencias. Hay una cantidad de carreras que son consideradas de interés nacional, de interés público, y por lo tanto tienen determinadas exigencias bastante fuertes. Son estas carreras que les he mencionado. Claro, habría que ampliarlo para que se lea, está muy pequeño, pero es la mayor parte de las carreras importantes, ¿no? Las carreras de ciencias, fundamentalmente, y las carreras sociales, este, como medicina. Para las demás carreras hay menos exigencias. A mí no me parece mal. Yo entiendo que si alguien sale de la carrera de filosofía siendo un mal filósofo, no, digamos, no es bueno, indudablemente, no voy a decir que es bueno, pero no creo que tenga el mismo perjuicio social que si sale un mal médico. Ingeniero. Está clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto es justo. Así como también me parece justo que para los posgrados la exigencia sea igual para todos. Y esto también por una razón que me parece importante. Los posgrados no solamente tienen validez nacional equivalente, sino que tienen una gran validez internacional y una gran validez para entrar al sistema científico argentino. Entonces, aquí creo que la exigencia tiene que ser para alguien que va
tiene un doctorado en filosofía tiene que tener las mismas exigencias en la materia de filosofía como las que tiene un médico para hacer un doctorado en medicina o un ingeniero para hacer un doctorado, digamos, en petróleo. Así que en este sentido me parece que la CONEAU funciona. Vamos a ver ahora la relación, ya estamos terminando, entre universidad e investigación científica. La relación entre universidad e investigación científica podríamos, diríamos, explicarla rápidamente en tres etapas. En una primera etapa, hasta la creación del CONICET en 1958, la única investigación científica se hacía en las universidades. Como ya dije, uno de los problemas que se planteó en la reforma de 1918 es que no se hacía investigación científica. A partir de 1920 hay un, digamos, incipiente, embrionario sistema argentino que fue mejorándose siempre dentro de la universidad, y de hecho, el creador del CONICET, el doctor Bernardo Husserl, era investigador de la universidad. Se habían creado en 1955, de una forma ya muy formal, el cargo de lo que hoy llamamos profesor investigador. Se crearon, pero cuando se creó el CONICET, a diferencia del CONACYT, el CONICET tiene una carrera propia de investigadores que no se vincula a las universidades, que no necesariamente exige la docencia, aunque la aconseja, pero reduciéndola a un solo cargo de dedicación simple, y que establece un sistema por el cual se cobra para la persona que toma como lugar de trabajo una universidad. Algunos no tienen lugar de trabajo en la universidad, sino en institutos del propio CONICET, eh, o en otros lugares. Se establece un sistema por el cual se puede, la persona que, por ejemplo, está en una universidad con un cargo docente de educación simple, puede acumular ese sueldo a su sueldo en el CONICET, y tiene un límite horario. El CONICET exige 9 horas diarias, 45 semanales de dedicación, pero dentro de eso autoriza un 20% a la docencia. Siempre hubo una discusión acerca de este punto. Husserl personalmente tiene varios trabajos al respecto. Era partidario, él mismo lo había hecho, de que hubiera investigación en las universidades y de que un investigador fuera también docente para generar vocaciones tempranas, ¿no? Y también incorporar en la medida de lo posible a alumnos como ayudantes de laboratorio, por eso. Desde la creación del CONICET y en la primera etapa del CONICET, esto funcionó, diríamos, informalmente y con un cierto equilibrio. Pero luego, y estamos en esta etapa actual, los investigadores, cada vez más, los investigadores que entraban en el CONICET, elegían como lugar de trabajo las universidades, y las universidades a su vez les exigían tener una cátedra con todas las exigencias de una cátedra, que es mucho más que una dedicación simple. El resultado es que muchas veces la investigación propiamente dicha decae por razones de exigencias de cátedras, exigencias universitarias que no siempre tienen que ver con las cátedras, sino con proyectos de la propia universidad que no tienen que ver con el CONICET o con el sistema científico. Y esto se agudizó de alguna manera cuando se generó, antes el CONICET estaba dentro del Ministerio de Educación, luego pasó a estar ser una secretaría dependiente de Presidencia, luego volvió al Ministerio de Educación, después fue un ministerio. En el gobierno del presidente Macri volvió a ser secretaría dentro del Ministerio de Educación, en el gobierno del presidente Fernández volvió a ser ministerio, y ahora todo eso, educación, ciencia, etcétera, pasó a un nuevo mega ministerio llamado de Capital Humano, que engloba educación, salud y familia. Por lo cual, las secretarías van a cubrir la función de los otros ministerios. En realidad van a tener las mismas funciones, pienso yo. La única diferencia será la menor cantidad de empleados. O sea, es un ahorro del gasto público, indudablemente. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero hay una cuestión que es real. Todo el sistema productivo de ciencia en el mundo, básicamente liderado desde el punto de vista de la gestión
por los manuales universales, ¿no es cierto? Eh, yo creo que tiende a mirar a la universidad solo como uno de los lugares donde eventualmente se puede producir ciencia, pero no el único, ni siquiera el principal. Hay una cierta conciencia de que hay muchas empresas, sobre todo empresas estatales, por ejemplo la NASA, digamos, ¿no? Es una empresa, pero es estatal, y otras empresas como pueden ser las de Elon Musk, perdón, eh, producen muchísima ciencia, tecnología, etcétera, y no son instituciones universitarias. Entonces, yo creo que desde los acuerdos de Bolonia por un lado y desde estos nuevos marcos de la ciencia, eh, en todos nuestros países se va a terminar reperfilando las relaciones entre la universidad y el sistema científico. Más allá de la voluntad política de quienes estén a cargo de eso. Me parece que esto lo tenemos que tener presente. Probablemente la universidad tenga que volver a repensarse sin el apoyo que hasta ahora ha tenido del sistema científico que le financió la investigación. A veces, en desmedro de la parte educativa, cuando el científico estaba muy ocupado en la investigación, o al inverso. Pasamos ahora, bueno, en cuanto al financiamiento, simplemente quiero decir dos palabras. El financiamiento de las universidades privadas, obviamente, es privado y muy variopinto, de modo que no tiene mayor importancia para nosotros. El financiamiento público, como dije, en la época de Alfonsín se estableció un sistema eh, coherente, ¿no es cierto? Y este financiamiento, si hubiera seguido siendo coherente, estaría muy bien. Coherente con principios de rendimiento, como proponía este rector Martínez, en relación también a la cantidad de alumnos y también en relación a la función social que pueda tener una universidad. Y también a otros factores. Hay una tendencia al crecimiento de las universidades en Argentina, las universidades públicas, que no siempre, y esto hay que decirlo, se condice con las necesidades reales de ciencia del país. En muchos casos son universidades que piden los estados provinciales, para tener más universidades en su región que no pueden financiar ellos mismos y que entonces piden que se lo financie el Estado. En definitiva, es una manera de retener a sus cuadros locales. Las carreras que se dictan no siempre son realmente prioritarias. Tenemos una carencia importante, por ejemplo, de algunas especialidades de ingeniería, etcétera, de informática incluso, y de pronto sobran carreras de turismo, para poner un ejemplo, o de comunicación social. Pero quienes están en esas carreras como profesores eh, son personas que eh, están haciendo una actividad de ese tipo en determinadas regiones de un estado, de una ciudad, por ejemplo, y bueno, es una manera de darles un empleo más firme, más estable, etc. Creo que este es un punto que va a haber que considerar. Eh, Hay también una distribución a veces también un poco arbitraria, como el caso de la Universidad de La Matanza, que les mencioné, que por enojo del Poder Ejecutivo recibió el 30% menos, y otros que por apoyo del gobierno provincial o nacional reciben más fondos. Pasemos ahora a las conclusiones. Eh, las dos primeras conclusiones son generales, pero valen para otras. Lo primero es que estoy convencida, porque así lo explica la historia, que existe una perenne vinculación entre el poder político y sus direcciones ideológicas en materia de política educativa. Las dificultades de acuerdo en las cúpulas de los poderes políticos generales repercuten en el sistema educativo. En segundo lugar, para mí, la legislación argentina en materia de educación, tanto general como universitaria, es buena y en algunos puntos yo diría que muy buena. Pero tercero, las deficiencias para mí en el sistema provienen de su implementación. Lo acabo de decir en varios casos. A veces es insuficiente, a veces es inadecuada, a veces es directamente arbitraria. En cuarto lugar, se aprecia en los últimos quinquenios un crecimiento institucional en las universidades
que, como acabo de decir, no siempre responde a las exigencias reales y que puede generar problemas de distorsión que terminan perjudicando a todo el sistema universitario. Al retirarse en general un financiamiento, cuando hay facultades o estudios que necesitarían más, más fondos para enseñar mejor, concretamente medicina. Y en quinto lugar, se aprecia que cada vez hay, y no me parece del todo bueno para las universidades, una mayor incidencia del sistema financiero central. Esto es normal porque el sistema científico financia las investigaciones que el propio sistema científico y la propia política científica consideran importantes, independientemente de cuál sea el criterio de una universidad. Si uno tiene una universidad llena de carreras que no son prioritarias para el sistema científico, va a quedar desfinanciada y entonces su calidad no va a ser acorde con lo que podría esperarse y como tiene que ser, aun cuando en las materias que dicte no sean prioritarias para el sistema científico, incluyo ahí a todas las humanidades.